Gracias, amado. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que la presencia de nuestro Padre Celestial invada nuestras vidas, nuestros corazones, nos llene de gozo, gratitud y amor. Amén. Nos sentimos gozosos porque el día de hoy es especial. Tenemos el primer invitado, que es nuestro amado Espíritu Santo. Jesús dijo en su palabra: cuando vayan, no vayan solos, que la presencia de Dios los acompañe siempre. Entonces, si usted cree que el día de hoy la presencia de Dios está con usted, diga amén. Porque Dios no se equivoca, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y su palabra lo dice y así será. Amén. El día de hoy yo les traigo un mensaje, luego de pasar varios mensajes, y ninguno calaba con lo que el Espíritu Santo quería que transmitiera. Y yo decía, pero ¿qué será que no conviene? ¿Será que el mensaje no va a llegar? Y venían las dudas y decía, Señor, ¿qué hago? Y nuestro pastor nos había dicho que en las guías de la materia que estamos estudiando hay para hacer cientos de mensajes y prédicas. Y encontré en la lección número 7 una palabra poderosa. 7 palabras de victoria. ¿Quién quiere escuchar esas palabras de victoria? Entonces Dios no se equivoca. Y yo decía, ¿por qué el mensaje no tenía ese efecto? ¿Por qué el Espíritu no me permitía dar ese mensaje que yo ya tenía mentalizado? Porque Dios quería en su divina misericordia que este mensaje sea impartido primeramente para mí y para mi pueblo. Amén. 7 palabras de victoria. Introducción. Desde el momento que el hombre cayó de la gracia divina, por causa del pecado empezó a rodar por ese gran abismo, soledad, angustia y tristeza. Yo experimenté todo aquello, porque me aparté del Señor. Entonces, cuando leía estas palabras, mi corazón se quebrantaba y decía, Señor, qué grande eres tú para tener misericordia de alguien que te ha fallado tanto. Y no podía, era inevitable que mis lágrimas rodaban mientras seguía leyendo y mientras profundizaba en el mensaje. Y decía, qué impactante leer cómo el hombre se puede perder, cómo el hombre puede dejar este néctar maravilloso que es escuchar, que es vivir en la palabra, que es estar en la casa de Dios. Y hoy tomé la decisión de decirle no a mi jefe que me quería mandar de viaje. Dije, no puedo. ¿Me está desobedeciendo? No. Le estoy diciendo que no puedo. Y con autoridad lo tuve que decir, porque ayer mi amada pastora me dice, y Rosita me decían, usted tiene que venir mañana a dar el mensaje. Y yo digo, wow, me voy de viaje. Y mi amada me dice, hay que orar. Amén. Y comencé a orar y a orar. Y con autoridad le dije, no puedo. Entonces Dios obró y no me envió de viaje. Y aquí estamos dando este maravilloso mensaje que Dios ha puesto para que sea impartido a la iglesia, como decía el hermano Luis. Amén. Entonces, angustia, soledad y tristeza, dolor, hasta llegar a tocar fondo. Yo toqué fondo. Y fue tan, pero tan duro sentirse vacío. La verdad que el mensaje es impactante cuando estás en la palabra. Cuando esta palabra hace un trasfondo en tu vida. Amén. Y así ha tenido que enfrentarse a las llamas infernales del odio, egoísmo, violencia, razón por la cual entró la maldición al ser humano. Entonces, este mensaje trascendió. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el ser humano se está perdiendo. Mucha gente allá afuera no quiere escuchar la palabra. Mucha gente no quiere orar. Hoy recibimos una corrección para las personas que llegan primero. Dice nuestra amada pastora, hay que orar. Lo primero que usted tiene que hacer acá es orar. Dios ha dado un discernimiento para mi vida y es escuchar. Dice mi pastor, Dios te dio 2 orejas. ¿Para qué? Para escuchar y decir amén. Y se hizo. Y el Espíritu Santo obró en ese momento, porque la oración es importante. ¿Cuánto creen que la oración es importante? Si es así, denle un aplauso. Pero déselo para Dios, porque Él se lo merece.
Pero escuchen, Jesús vino a quebrantar toda clase de maldición, tomando nuestro lugar en la cruz, destruyendo toda cosa negativa. Por lo general, las últimas expresiones de cualquier moribundo tienen un poder indescriptible, pues se trata de sintetizar las pocas palabras, el deseo de corazón. Cuanto más el poder tendrá las últimas palabras expresadas por el Señor en aquella cruz. ¿Ustedes saben cuáles fueron esas palabras? Una de las que trasciende es la primera que le voy a decir: el perdón. Es la primera palabra de victoria, el perdón. ¿Qué nos dijo en Lucas 23 al 34? Cuando tenga me dicen amén. La primera de las 7 palabras se llama una palabra de perdón, y yo creo que es la más poderosa con la cual usted y yo, Lucas 23 hasta el 34, hasta el 34 vamos a leer, amén. Cuando todos tengan me dicen amén. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuesen crucificados, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entreguen a Jesús a la voluntad de ellos. El 26. Y llevándolos tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y les seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque he de aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque sin el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también, con él otros 2, eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, y uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si se dan cuenta, qué maravillosa palabra poderosa. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces yo decía: Dios, pero cuál sufrimiento hizo el Hijo del Hombre ahí, cuánto sufrió, pero cuán su amor tan grande por la humanidad, que pidió perdón por lo que estaban haciéndole mal. Yo digo: Dios mío, es profundizarse en la palabra y meterse en ella para poder sentir realmente lo que Jesús quiso expresar y dejar puesto en su palabra. Amén. Qué difícil es expresar el perdón cuando todos están en nuestra contra, pero el Señor nos da la prueba más grande, la lección que nadie puede dar. ¿Quién de ustedes el día de hoy se siente ofendido y pide perdón? Es difícil. Hay personas, tengo un familiar muy cercano que tiene grandes problemas, nunca perdonó a la hija y ahorita tiene la salud quebrantada, pero el orgullo, el egoísmo, la vanagloria hace que esta persona se siente ahí. Puede estar enferma, pero ella dijo: nunca le voy a pedir perdón. Y las palabras tienen poder, han hecho eco, y así yo me muera, no le voy a pedir perdón. Qué difícil es que el ser humano tenga esa actitud cuando Dios, siendo Dios,
nos dio esta lección. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Qué difícil, ¿verdad? Seguimos. El perdón es la medicina para muchas personas, para naciones. Familias enteras se han perdido, se han quebrantado, se han destruido por la falta de perdón. Qué duro, ¿verdad? Segunda palabra de victoria: motivación a disfrutar de su presencia. Jesús le dice al ladrón que está moribundo al lado y después le suplica: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Lucas 23, bueno, está del 23 al 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque creyó, y fueron las últimas palabras, y esas palabras tienen un tremendo énfasis para obtener algo tan real. Pero nosotros, como conocedores, como hijos de Dios, que estamos al servicio y que vamos a transmitir este mensaje, no vamos a esperar estar en los últimos. Desde ya nosotros declaramos que somos salvos. Decía el mensaje anterior el día domingo que por gracia somos salvos. Y decía mi pastor, ¿y es gratis? Muchos en el debate no sabíamos qué contestar, pero tuvimos una gran lección aquel día. No es gratis. La salvación es gratis, porque hay que hacer muchas cosas para no perder esa salvación. Entonces no es gratis. Amén. El Señor Jesús en oración, cuando estaba con ellos y los guardaba en su nombre, a los que le diste y los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Busquemos en Juan 17:12. Juan 17:12. Cuando todos tengan, me dicen amén. Cuando ellos estaban en el mundo y los guardaban en tu nombre, a los que me diste y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Miren, es para que las cosas se cumplan. Si podemos escudriñar esta palabra, tiene un profundo significado. Pero el día de hoy, como nuestro mensaje va a ser corto, pero preciso, conciso, a donde queremos llegar, nos dice: estas son las promesas que el Señor para permanecer en su presencia. Juan 17:15. Amén. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Entonces seguimos profundizando en la palabra de Dios. El Señor dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Éxodo 33:14. Amén. Y les dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y qué va a decir el día de hoy usted? Va a decir lo mismo. Usted y yo vamos a decir lo que dijo Moisés: Señor, yo no me iré de la casa tuya si tu presencia no va conmigo. Amén. Poderosa palabra. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Tercera palabra de restauración familiar. Estaban junto a la cruz Jesús y su madre, y la hermana y su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vi a Jesús, a su madre y a los discípulos, a quien él amaba, y estaban presentes, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a tus discípulos: he ahí tu madre.
y desde aquella hora los discípulos recibieron en casa. Entonces, esto nos da a entender que la restauración familiar también entra en estas 7 poderosas palabras. ¿Qué pasa si hay una familia desunida? ¿Qué pasa si cada cual hace lo que bien le convenga? No somos buenos sacerdotes en casas, no tenemos el discernimiento para poder dirigir nuestra familia. Entonces, cuando nosotros restauramos la parte, el núcleo familiar, hay coinonía con Dios. ¿Por qué? Porque si hay esos insultos, esas malas palabras, el Espíritu Santo es sabio y dice, no, pues donde hay malas palabras, esa actitud no va conmigo, y obviamente que se va a apartar. Y por eso vemos muchos hogares destruidos. Gracias a Dios por el hogar de cada uno de ustedes. Debemos estar orando. No importa que aún no tenga su pareja, pero el núcleo familiar, lo que se quiere es que esté unidos en oración, unidos en confraternidad, en el amor hacia Cristo. Amén. Cuarta palabra de aceptación. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Dice que cerca de la hora novena clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, sabactani. Gracias, mi amado. ¿Por qué me has desamparado? Miren, Jesús perdonó todo. Y yo digo que lo que más Él profundizó y lo que más a Él le dolió fue cuando sintió el abandono del Padre. Porque Él sabía la misión que venía, pero yo pienso en mí que el más profundo dolor se dio cuando Él sintió el abandono del Padre. Esas horas de soledad antes de Él morir, porque Él dijo también, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero miren cómo Él pudo aceptar todo este dolor, todo este sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos llevando el Evangelio, estamos llevando palabras de sanidad a nuestros amigos. Hoy en mi trabajo, uno de mis colaboradores decía, todos los hermanitos son hipócritas, no hay ninguno que sea justo. Tienes toda la razón, no hay ni uno justo, pero dice la palabra que es mejor pasar 1000 años en tus atrios que uno fuera de él. Entonces yo le dije, si vamos a debatir, vamos a salir discutiendo. La palabra de Dios no es para debatir. Entonces el muchacho decía, pero es que ¿por qué son así? Y seguía insistiendo, como queriendo buscar. Pero como uno ya tiene discernimiento, mejor le dije, de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos discutir con alguien que no está alineado y está eufórico. Entonces hay que ser muy sabio en el momento de transmitir un mensaje. Y yo decía, Señor, gracias por darme ese discernimiento, porque antes yo me puse al mismo criterio y a querer contentar. Pero Dios nos ha dado sabiduría y discernimiento para tener este tipo y alejarnos de estas cosas. Amén. Jesús usó el lenguaje que empleó el niño arameo, razón por la cual no entendieron las demás personas. Al llevar su oración en arameo, quería conmover el corazón del Padre. Alí, Alí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos hemos sentido ese abandono? Hay que profundizar sobre esa parte. Siendo Él el Rey, siendo Él el Salvador del mundo, lo pudo sentir. Y cada uno de nosotros ha sentido ese abandono. Pero
Dios borró todo aquello, porque en la cruz se borró todo. Y el día de hoy contamos nosotros con el Espíritu Santo de Dios, que nos acompaña, que nos guía, que nos da fortaleza y en todo momento está presente. Amén. Denle un fuerte aplauso porque Él se lo merece. Entonces, el abandono que recibió Jesús supera cualquier otro. Él recibió el abandono de sus discípulos, del pueblo, de la sociedad. Pero la herida más fuerte fue causada cuando experimentó el abandono del Padre Eterno. Dios mío, esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy podemos arrojarnos en los brazos eternos de Dios y podemos hacer que el Padre nuestro nos acompañe, que el Espíritu Santo nos guíe. Miren, por eso digo, hoy nosotros tenemos esa ventaja. En aquel entonces Jesús no lo tenía. Hoy usted y yo contamos con ese comodín. Claro que si usted no lo invita, el Espíritu Santo no va a estar. La presencia de Dios no va a estar con usted si no la clama, si no ora, si no ora para que el ambiente reciba la presencia de Dios. Decía algo muy cierto nuestra amada pastora, y es verdad, venimos de la calle contagiados de cosas, pero estar acá necesitamos oración, limpiarnos, despojarnos. Y eso es muy cierto, porque cuando yo estaba allá aún estaba con dudas, pero cuando ya entré a la oración, la presencia de Dios la pudimos sentir. Entonces eso es maravilloso. Yo le invito a que usted sienta esa presencia, que se deje guiar, que el Espíritu Santo lo tome, que anhele la presencia, porque si no lo anhela no va a pasar nada. Tiene que despojarse primeramente de todo lo digital, del WhatsApp, del trabajo, y solamente dejarse guiar. Yo estoy seguro que si Dios obra en mí de esa manera, lo podrá hacer con usted. Y de hecho se lo vio, muchos lo pudieron sentir. La presencia de Dios estaba en este momento en la oración. Y estábamos dos personas, y cuando yo desperté de la oración, había muchos hermanos acá, y eso es maravilloso, porque creímos por fe que cada uno de ustedes iba a venir, que sus pasos iban a ser acelerados para que estén acá en la presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso, porque Dios obra y obra de gran manera. ¿Eh? Quinta palabra: amor. ¿Quién de ustedes puede expresar ese amor? Y yo digo aquí, nuestra hermana Rosita expresa todo ese amor, porque cuando coge, abraza y como que lo quiere a uno así. Digo, ¿será ese amor? Usted podrá abrazar con esa misma fuerza, sin malas intenciones, pero con amor. Jesús tiene ese amor y lo demostró en la cruz, porque murió por cada uno de nosotros. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Pero ¿qué sed era? No era sed de agua, era una sed de que los discípulos tomaran lo que Él ya les había dicho y vayan y esparzan el Evangelio. Y que el día de hoy usted y yo también nos llenemos de esa fe. Por eso está esta escritura, para que tengamos esa sed de escuchar la palabra, esa sed de llenarnos de conocimiento, esa sed de seguir cada día impartiendo la palabra de Dios, primeramente a la familia, diciéndole cada día, porque a veces nos entristecemos porque no se cumplen las cosas que nosotros estamos pidiendo. La oración que cada día hacemos no se da, pero no se da porque aún no estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo. ¿Y cómo debemos prepararnos? Aquí está el manual de instrucciones. Aquí está la preparación para que usted y yo recibamos esa bendición. Primeramente hablo por mí, no hablo por otros. No estoy preparado
pero el tiempo de Dios es perfecto. Y esa bendición está así de llegar. ¿Por qué? Porque Dios está moldeando. El alfarero está moldeando cada parte mía para que cuando esa bendición llegue, no me exaspere, no me exalte, que mi ego no vaya más allá. Que Dios esté primero en todo, que sea el primer lugar en todo momento. Y hoy lo experimenté, mis amados hermanos, cuando con autoridad, como decía mi pastora, si usted es autoridad en esta iglesia, venga y ore y llame al que está primero. Ven, vamos a orar. Pero no se orar, no. Dios pondrá discernimiento, pondrá palabra, pondrá ese carbón encendido para que las palabras sean dichas de corazón y el Espíritu Santo comience a orar y comience a hablar en lenguas. Amén. Juan 19:28. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Ahí está lo que yo les decía. Y estando allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos, dice, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola con hisopo se acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, se entregó al Espíritu. Entonces, la sed que usted y yo debemos tener es de enseñar, de seguir con la palabra de Dios, de seguir cada día llenándonos de ese Espíritu, que nuestra llenura sea la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial, como se los dije. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos aquí y el Espíritu Santo está en medio de cada uno de nosotros. Amén. El Señor es muy enfático cuando dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Amén. Y yo le resucitaré el día postrero. El mismo Señor desde la cruz empezó a experimentar la sed, para que el mundo comprendiera que en la cruz estaba la salvación. Y se despertó la sed. ¿Pero por qué? Por salvar a la humanidad. Cuando dijo tengo sed, era diciendo a sus discípulos, por favor ayuden a mitigar la sed llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra, para que aquel que cree en mí tenga vida eterna. Un gran ejemplo de llevar el Evangelio por toda la tierra son nuestros pastores, que despojándose de su comodidad están aquí y han tenido la bendición de Dios para tener este bello ministerio, la cual obviamente usted y yo debemos sentirnos agradecidos, primeramente con Dios, segundo con ellos por su guía, porque nunca nos dejan solos, siempre están con el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces esa es la mayor prueba. Y le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿haremos nosotros eso? ¿Nos despojaremos de nuestra casa, de nuestras comodidades para ir a impartir el Evangelio? Mis amados, la decisión es fuerte y yo admiro la decisión de mi amado pastor y de mi amada pastora por estar acá, por formar este ministerio, porque se despojaron de sus comodidades y vinieron aquí a pasar duras cosas, pero aquí están justamente con lo que Dios les encargó y que se cumpliese lo que la palabra dice, llevar su evangelio a muchas personas. De pronto usted y yo no estuviésemos en otra iglesia, estuviésemos perdidos, no lo sé, pero la misericordia de Dios es grande, nos ha alcanzado y el Espíritu Santo nos está llenando cada día, nos está fortaleciendo con conocimiento, con entendimiento y con el discernimiento. Amén. Sexta palabra. Aquí se viene la cosa más. Cuando pasamos todas esas cosas, ya van a ver que vienen cosas buenas. Palabra de triunfo. Cuando Jesús
habiendo tomado el vinagre, dijo: consumado. La palabra consumado, ¿qué quiere decir? Que ya todo se terminó. Pero aquí viene lo más importante. ¿Sabe por qué usted en este momento está en el mundo? ¿Cuál es el propósito que usted tiene en este mundo? ¿Se ha preguntado? Y le voy a decir por qué. Porque la palabra de triunfo viene después. ¿Quién de ustedes nació con el propósito de morir? Al menos yo no. Y hay que ser sincero, nadie ha nacido con ese propósito. ¿Sabe quién nació con ese propósito? Jesús. Pero el día de hoy, que ya usted y yo estamos entendidos en esta parte de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Seguir lo que Jesús hizo. Amén. Y muchos dirán: pero no he cumplido lo que Dios... Y tú sabes lo que Dios puso en tu corazón. ¿Sabes cuál es tu propósito? Eso es lo que tenemos que preguntar. Y tenemos que entrar en oración para ver cuál es nuestro propósito. ¿Dónde Dios nos quiere llevar? ¿Cómo Dios quiere transformar nuestras vidas? Debemos meditar en esa palabra. Entonces, antes de llegar a las palabras, obviamente que yo estaba en esta parte de acá. ¿Qué propósito tengo en la vida? Dice: Él vino a este mundo con una meta: redimir a toda la humanidad. Cristo sabía que lograría con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Quién cuando nace se prepara para morir? Aquí le decía: nadie. Esta es la parte, y le he subrayado: ¿quién cuando nace se prepara para morir? Como les dije, hay que ser sinceros, y Dios sabe que no puedo mentir. Yo no venía con esa mente, pero el día de hoy eso cambió. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que fue nacido con ese propósito. Entonces yo digo: Señor, si tu propósito es que yo no esté acá, yo entrego mi vida, pero sabiendo que voy a ir a los brazos de mi Señor. Pero si hay un propósito por el cual yo deba seguir, entonces, Señor, hazme saber mi propósito. Y que cada uno de mis hermanos, mi familia, mis hijos y la familia de cada uno de ustedes sepa el propósito. Porque sin ese propósito, ¿qué hacemos? Vivimos porque el aire no nos lo cobra, pero no tenemos una meta. Entonces, ¿por qué le dije que el mensaje había profundizado y había calado? Porque yo decía: ¿cuál es mi propósito? O sea, simplemente ser padre, tener una hija maravillosa, tener una familia. Hay más, hay más, hay más. Y se los aseguro que hay más. Y usted va a meditar después de este mensaje y va a decir: ¿cuál es el propósito? ¿A qué vine? Si Jesús vino para morir en la cruz del Calvario por mis pecados, ¿cuál es mi propósito? Y mis lágrimas no paraban cuando profundizaba el mensaje, porque decía: Señor, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más puedo hacer, Señor, para llenar las expectativas que tú tienes preparadas para mí? Entonces, perdón que se me hace un nudo en la garganta cuando digo cuánto sufrió nuestro Señor Jesús ahí. Y sufrió por mí porque soy un pecador. Y me hizo ver cuál es el propósito. Entonces el día de hoy, usted y yo vamos a meditar en el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y su corazón se va a llenar de un gozo como yo lo estoy sintiendo, porque sentí el mensaje cuando caló en mi vida, cuando dije: Señor, ¿qué más falta? ¿Qué más tengo que hacer? Es fuerte cuando decía mi pastor: hay ciertas cosas que no están alineadas, hay que alinearse. Hay ciertas cosas que no están funcionando, hay que hacer que funcionen, pero hay que tener un orden. Y le digo: Señor, perdóname, porque ¿en qué he estado fallando? ¿Por qué el mensaje
ha sido tan profundo? ¿Por qué ha impactado mi vida? ¿Qué quieres transmitir? Eso le decía el Señor. Pero Dios tendrá el discernimiento para que usted el día de hoy, usted y yo, nos pongamos como meta el propósito de servir, de adorarle, de decirle al Señor que aquí estamos para la buena obra, que estamos para cumplir el propósito que es llevar el Evangelio a nuestra familia y nuestros hermanos. Amén. Denle un fuerte aplauso porque el Señor se lo merece. Para llegar a esa meta, Él tuvo que pasar por varios obstáculos. Se enfrentó a la tentación como humano, no como Dios. Incluso Satanás quiso tentarlo para que usara sus poderes divinos, mas Jesús nunca lo permitió. Y respondió el tentador: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Dios mío, yo decía, wow, qué maravilloso. Él pudo decir, venció la enfermedad. Hablábamos el domingo pasado de los latigazos que recibió Jesús, 39. Y qué coincidencia que hay 39 enfermedades directas al ser humano. Como decía nuestro pastor, el resto son ramificaciones. Pero si usted y yo estamos creyendo y estamos con toda la fe del mundo, dice que ninguna enfermedad debe enseñorearse de nosotros. Y yo sí creo esa palabra. Yo la creo porque dije como testimonio que mi hija estaba con una fiebre y de hecho desde ahí no ha tenido fiebre. Y fue tan poderosa la oración. Ojo, decía yo, Señor, no tengo esas palabras, pero en ese momento yo impuse las manos ante ella y oré profundamente. Y lo dije como testimonio, lo ratifico. Mi hija comenzó a reírse a los pocos minutos. Y desde ese entonces hasta acá, cuando creí, cuando declaré que mi hija sería sana, no ha tenido más fiebre. Cosas pequeñas, pero les digo que esto es real, esto es poderoso. Quienes lo creen y han intercedido con las manos, saben que esto es real. Saben que Dios nunca te va a fallar cuando esa oración va con convicción, va con fuerza, va con toda esa fe. Y yo decía, Señor, aumenta mi fe, y me metía más en la oración y profundizaba el día de hoy en todo lo que me había pasado, en cuanto Dios ha obrado en mi vida y Dios puede obrar en la suya. Entonces Dios me hizo entender, pero ¿por qué estás así pasando esta situación? Y entendí que no estoy preparado aún para recibir lo que Dios tiene para mí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Alinearme. Y que todo lo que está ahí desalineado vaya buscando ese rumbo. Y ese rumbo está aquí, en la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso porque la palabra de Dios llega a sus vidas. Amén. Entonces, Jesús dijo, vencí la ruina. ¿Cuántos creyentes no han entrado en el camino de la prosperidad? Es lo que les decía, porque no han querido mirar la victoria de Cristo Jesús. ¿Cuántos creyentes han caído y se han desanimado? Miren, vemos muchas sillas vacías, pero el día de hoy eso va a cambiar, porque vamos a declarar por fe que estas sillas van a estar llenas. Vamos a declarar por fe que la iglesia va a ser mucho más amplia. Dios ha mostrado visiones maravillosas de grandes estructuras, de 1, de 2 pisos. Muchos hermanos han visto esa visión y yo la creo. ¿Por qué? Porque los que no creen de pronto dirán, no, el hermano está hablando locuras, ¿qué va a creer? Está soñando. No, no es así. Cuando nosotros declaramos con esta boca y creemos por fe, eso se dará. Miren que había un mensaje que decía que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa roca que se mueva. Imagínense una mostaza pequeñita, pero ese grado de fe hay veces no lo llegamos, pero eso va a cambiar. Amén. Venció la maldición.
¿Cuántos hoy en día se sienten oprimidos por el enemigo? Porque no quieren comprender que Jesús dio la victoria sobre la maldición. Escrito está, Salmo 91:10. Salmo 91:10. ¿Alguien lo encontró? Amén. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, ¿dónde? En todos tus caminos. Amén. Que te guarde en todos tus caminos. Pero Dios no va a guardar al que anda en caminos desalineados. Dios va a guardar al que realmente va por esa senda, que va por ese camino, justamente siguiendo a Cristo como murió en la cruz. Entonces es importante estar alineado. Y yo no sé por qué la palabra alineado el día de hoy se vino a repetir acá, cuando nuestra amada pastora nos tomó y nos dijo, hay que alinearse. Pero esa palabra ya venía acá. Ya venía y trazaba mientras leía el mensaje y mientras decía, bueno, ¿qué más hay en este mensaje? Alinearse. Hay que alinearse. Y yo agradezco a mi pastora, porque si no tuviéramos esa dirección, ojo que yo era rebelde, y Rosita lo sabe y dice, oye, ¿por qué eres así? ¿No escuchas? Digo, Dios mío, es Dios que está hablando. Y le agradezco por esa fuerza, por esa tenacidad que ella tiene. Y hay que hacerlo. Y ustedes son ancianos. Y como ustedes no hay que andar titubeando. Porque así debe de ser. Ya nosotros no estamos para tomar lechecita con biberón. Estamos ya para cosas grandes. Y Dios, con cada llamado de atención, nos está pidiendo que nos alineemos. Así que cuando recibamos esa alineación, no la tomemos a mal. Al menos Dios ya ha puesto en mi corazón recibirla, y la recibo con agrado porque sé que es buena y agradable y perfecta, porque viene palabra de Dios. Por algo ellos no se han instruido, por algo mis pastores no han estudiado, por algo ellos tienen el grado de ser pastores. Entonces es Dios hablando ante ellos para que nosotros, porque Dios no va a bajar y va a decir, Andrés, vamos, si las sillas están desacomodadas, arréglalas. No, yo cuando llegué, lo primero que agarré fue esa bendición y dije, no, esto lo agarro yo. Y comencé a mover, a arreglar, y esa bendición vino. Entonces cuando usted no le toque lo que ya está implantado, no hay problema, hágalo de corazón. Y cogimos con nuestra hermana Nicole y comenzamos a arreglar, y nadie decía nada sino que arreglar, porque esa bendición sabemos que hay que cogerla. Y no hay que criticar a nadie, no hay que juzgar si no pudo llegar a tiempo, no importa. Hay que tener un corazón tranquilo, suave, lleno de amor, lleno del amor de Cristo. Amén. Entonces, seguimos. La última palabra, esta es súper poderosa, esperanza. Es la séptima de las palabras de victoria que le traigo el día de hoy. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Es o no es una señal de esperanza eso? ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos que al salir de acá nos puede pasar algo. Pero si ya nosotros estamos declarando, y Jesús exclamó a gran voz esto, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando salimos de casa y yo salgo con mi espada y digo, Señor, pongo en tus manos mi vida, Señor. Y decía un vecino, cuando salía con la Biblia, me dice, varón, me dice, ¿usted es varón? Obvio, digo, gracias a Dios y por gloria de Él, estoy bien, bendecido, prosperado en victoria. Y me dice, wow, me dice, ¿y usted de qué iglesia es pentecostal? No soy de iglesia perfecta, pero mi congregación es pequeña, puedo conocer a mis pastores y me siento a gusto. Wow, me dice, yo voy a una iglesia grande, dice, donde hay bastante gente.
Bueno, gloria a Dios, pero no era para debatir, sino que él me ve salir con la espada y dice, y él siendo cristiano, por eso yo no juzgo, sino que digo, y bueno, y si es cristiano, yo decía, pero no lo dije, porque si lo decía desde el mío, digo, me puede caer a mí. Y decía, yo también soy cristiano, ¿y cómo sabía yo eso? Si el cristiano, ¿por dónde se lo... ¿Cómo sabe que es cristiano? Porque lleva la espada. Pero yo no hablé, simplemente pensé, como dice mi pastor, si tú lo dices, puede tener causas. Porque algún momento, por A o B, se nos queda, después la voy a ver. Pero si se queda el celular, ya sabe qué pasa. Amén. Dice, el patriarca Job se preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Qué duro, ¿verdad? Pero nosotros vamos a nacer para Cristo. ¿Cuántos creen que después de que pasen todas estas cosas, y decía Leonel, cuando teníamos que hacer algo, sí, yo lo tengo, si Cristo no me lleva, ¿cómo que si Cristo? Si Cristo no nos lleva, decía él, y se enfurecía, no pues, ¿cómo Cristo me va a dejar a mí también? Si yo también soy de la misma iglesia, comparto tu mismo evangelio. Entonces, eso es que tenemos que pelear, arrebatar. Cuando tú arrebatas las bendiciones, nos contagiamos todos de aquello, amén. Entonces, luego el patriarca añade, yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo y después de desechada esta piel y de mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y ni otro, ni aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Job 19:25, con esto terminamos. Job 19:25. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta piel en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estas 7 palabras y la última, que es de esperanza, es la que el día de hoy usted y yo nos vamos a llenar de esa esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor vive dentro de cada uno de nosotros. Si nuestro Redentor vive, usted y yo debemos de seguir. Debemos cada día saltar obstáculos. Cada día debemos de seguir con la palabra de Dios, profundizar y meditar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias le damos a Dios, gracias a cada uno de ustedes por darse el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. No viene de mí, la palabra está escrita. Dios es maravilloso para poner un mensaje, y yo sé que el día de hoy usted se va a llevar este mensaje y va a profundizar y va a decir cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Meditemos en aquello. Pónganse en sus pies. Vamos a